Queridos amigos, comenzamos una nueva semana aquí en Alumbrando la Ciudad, con Nacho hoy como invitado. Las buenas. Ari otra vez de vuelta se hizo loco. Se hizo el... ¿Viste cómo es? Lo vamos a tener que poner ya casi de titular. titular. Que pasar listita porque sí. A Mario, pues si no... Para él, para suplente y vos de titular. El sueldo no está rindiendo, sino... Bueno, le damos la bienvenida a la teleaudiencia. Es un placer para nosotros que estén ahí, escuchando y mirando estas caritas. No es poca cosa. No es poca cosa, la verdad que es un placer. Es un placer. Sí. No, la verdad que le mando un saludo a aquellos que nos encuentran por la calle ahí y nos dicen que nos miran y siempre preguntan alguna cosa. Le mandamos un saludo enorme. Y como siempre decimos, sabemos que ellos son parte ustedes son parte en realidad de la iglesia del Señor, ¿no? Sí, exactamente. Aunque tal vez no se congreguen en una iglesia como hemos hablado, ¿no? De cuatro paredes. Pero sabemos que al recibir y al aceptar la palabra de Dios, eso pasa a ser parte de la iglesia del Señor, ¿no? Y hoy tenemos un temita que no es fácil este temita porque es un temita... No es fácil de dar porque le pega generalmente a mucha gente, nos pega, ¿no? Eso, te iba a decir, ahí está. Nos pega porque todos tenemos en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestro caminar, tenemos ese yo interno, ¿no? Que vamos a hablar del egocentrismo. Exacto. O la persona egocéntrica, ¿no? Y la persona cristocéntrica, pero vamos a empezar hablando de la persona egocéntrica. Sí, a tratar de definirla más o menos. Exactamente. Como para hablar de lo que es una persona egocéntrica. Exactamente. Vamos a ir un poquito a lo que la definición rápida, ¿no? de lo que es, que es el ego. Se compone de dos palabras: ego, que significa yo, sí, y centrum, que significa centro o el medio de todo. Ajá. O el centro de todo. Y ahí ya podemos definir un poco que vendría a ser una persona egocéntrica, ¿no? Sí, lo bueno de la persona egocéntrica que es fácil de definir. O sea, es una persona que se cree el centro de todo, básicamente. Exactamente. Lo malo del egocéntrico, por decirlo de una manera, es que tiende a ser, tiene una línea muy desdibujada entre aspectos que están, entre comillas, correctos y aspectos que están incorrectos, por decirlo de una manera, como para encasillarlo entre una cosa bien y mal. Lo que tiene el egocéntrico, por ejemplo, es que suelen ser muy ambiciosos, suelen ponerse metas altas, que esto generalmente no lo entendemos como algo necesariamente malo, pero es una característica de una persona egocéntrica. También, lo malo tal vez cuando se pasa para el otro lado, en realidad. Claro, y también, por ejemplo, otra cosa que hace el egocéntrico es ser muy minucioso con el grupo de personas con el que se relaciona. O sea, las amistades y demás tienen que generalmente tener su línea de pensamiento y demás, que lo mismo, estas dos características en particular no son características que entendamos como malas, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La línea que dibuja el egocéntrico entre egocentrismo y una persona con autoestima alta o una persona selectiva, podríamos decir, es muy desdibujada. No hay como un blanco y un negro. Es un gris ahí que muchas veces capaz que yo ahora estoy diciendo una persona que se vuelve, que es selectiva en sus amistades, una persona que es ambiciosa, y mucha gente tal vez se siente identificada en esas características, podríamos decir. Pero el tema del egocéntrico es que a lo que él es el centro de su propia vida y como sí, de toda su vida. Exacto, de su vida y del círculo del círculo donde genera la vida alrededor. Exacto, ¿no? donde se encuentra. Tienden a, como decías vos, pasarse para mal, ¿no? Claro. De ambición, de selectivismo. Porque, ¿qué pasa? Se vuelve selectivo en un aspecto de encontrar un grupo que siempre lo tome a él, a esa persona egocéntrica, como lo más alto, como referente. Exacto. Como lo más grande, como el referente en ideas, claro. El referente en... Sí, en conversaciones. Exacto. O sea, la conversación siempre tiene que ser como que la que a él le interese, la que él Exacto. le agrada, la que él ponga, tal vez dentro de una conversación ponga a él la conversación. Exacto. También suelen ser personas que son muy envidiosas, ¿no? Porque, o sea, son poco empáticos con lo demás. Claro. Porque
a lo que su teoría, su preferencia, su forma de ver el mundo es la correcta en su mente, cuando otra persona es exitoso, le va bien con un camino diferente, le cuesta eso de la empatía, de reconocer que estaba equivocado o que había otras alternativas. O sea que eso que vos, dos cosas te voy a comentar. Una es los sinónimos. Uh-huh. Es muy bueno para saberlo. Mirá, uno de los sinónimos es egoísta, Ajá. narcisista, arrogante y ególatra. Yo tuve que buscar qué era la palabra ególatra, y es la adoración a sí mismo. Claro. ¿Ah? Es que se adora a sí mismo. Y esos son sinónimos del egocéntrico, ¿no? Y una de las cosas que vos dijiste recién, que todo esto comienza aproximadamente entre los 3 y 6 años. Ahí, en la niñez, ¿no? Ajá. Entre los 3 y 8, 9, pero más o menos los psicólogos lo calculan entre 3 y 6 años. Es cuando todos los niños pasan por un punto de egocentrismo, de Claro. ser egocéntrico. Ahora, ahí yo creo que hay también una parte de que los padres, indudablemente, es el papel fundamental de los padres, ¿no? Poder derivarlos para que eso no pase a mayores, vamos a decir. Porque si uno lo deja o si uno al niño le da todas aquellas cosas que quiere, ¿no? Como vemos hoy en día, en muchos casos, ¿no? Que el niño pide tal cosa o llora y patalea y uno le da todos los gustos de esos berrinches, indudablemente que ese niño va a ir creciendo con eso como Sí, algo como su propio ser, ¿no? Le termina reclamando al mundo lo que los padres le dieron. Exactamente. Y le termina reclamando al mundo justamente eso, ser el centro. Y no se dan cuenta, tal vez muchas veces nosotros no nos damos cuenta, tal vez como padres, ¿no? Que un día esos niños van a ser grandes y van a tener que enfrentarse a un mundo que es diferente al que ellos piensan. Exacto. O al que ellos han estado acostumbrados a vivir en el seno de su familia, ¿no? Van a llegar a un lugar donde él va a pedir cosas y no se las van a dar, ¿no? Sí, no va a ser tan fácil como lo tenían con... Entonces ahí es donde tal vez empiezan a entrar las frustraciones, porque supuestamente dice que el egocéntrico, cuanto más egocéntrico es, más sufre. Claro. Y hablabas vos de autoestima. Dicen que es una persona que tiene mucha autoestima y se autovalora mucho, pero en realidad es como una pantalla, es como un escudo, en realidad, Claro. para que no se descubra lo que él en realidad es. Sí, volviendo digo, a lo que yo estaba marcando del tema de la diferencia, o sea, de la línea tan desdibujada que hay entre una persona con autoestima, con sana autoestima, Claro, digamos, claro, sí. y un egocéntrico. Por ejemplo, el decir, ¿no? Egocéntrico, el decir yo me pongo como centro. Claro, mucha gente capaz que no lo entiende como algo que no está del todo mal. Entonces, a mí me ha pasado mucho de relacionarme con gente y que esas personas se autodefinen con cierto orgullo de ser egocéntricos. ¿Verdad? Te dicen, sí, yo soy egocéntrico y no me siento mal por sentirme egocéntrico. Porque en cierto punto, está bien que el ser humano se ponga por delante... Metas. No sé si metas, quiero decir, por delante de los... O sea, que se ponga un poco como prioridad por sobre los otros. ¿Ah? Es decir, porque hemos escuchado de mucha gente que lo da todo por los demás y se olvidan de su propia persona. ¿Ah? Que se dejan de lado, se empiezan a descuidar, digamos, su aspecto, su salud. ¿Entendés? Sí, y ponen tal vez dan mucho para los demás, pero no se ponen como un poco como centro ellos. Claro. Entonces, cuando alguien dice egocéntrico y pedimos que defina, capaz que mucha gente puede entenderlo como algo que está bien. ¿Ah? Como algo que lo digo con orgullo. Soy egocéntrico y no me molesta decirlo. El problema del egocéntrico es eso, es cuando eso de ponerme en el centro ya no pasa a ser un tema de sana autoestima, sino que es un problema en el interior por todo lo contrario, Claro. por baja autoestima. Totalmente. Cuando lo que tenemos es tan baja autoestima que yo no puedo tolerar que mi opinión no sea tomada en cuenta.
que mi opinión, entre comillas, o sea, mi opinión como un ejemplo, quiero decir, no, mi opinión, mi forma de vivir, mis sugerencias, mis preferencias no sean tomadas en cuenta por mis pares. De hecho, dice que cuando hay críticas hacia su forma de ser o hacia las cosas de él, se enojan, vamos a decir, ¿no? Sí. El egocéntrico se enoja mucho con esas personas que no valoran lo que supuestamente él está diciendo o está haciendo, ¿no? Por eso suele ser muy selectivo a la hora de elegir personas con las cuales compartir, porque, claro, lo que quiere es compartir con gente que esté de acuerdo o vea una referencia en ideas, en ideologías, en su forma de pensar. Lo mismo cuando son ambiciosos y que decíamos recién, y se ponen metas altas y capaz que hay personas que le vienen a decir, no, pero fíjate que capaz que las metas que te estás poniendo son demasiado altas, perdón. Lo mismo, suelen enojarse y suelen hacerlas a un lado. Aislarlo a ellos, claro, y aislarse ellos. Y aislarse ellos, exactamente, ¿no? Porque son personas que terminan, lamentablemente, aislándose, teniendo muy poquito, el círculo es muy chico en realidad. Exacto. Dice que son muy manipuladores y chantajistas también. O sea, yo me lo ubico un poco para llevarlo un poco bajarlo un poco a la tierra normal, ¿no? Y a veces digo, tal vez uno también fue así. Uno viendo para atrás un poco mi vida, también uno quería llegar a metas y no importaba qué pasaba, quién pisoteaba o qué pasaba por el costado, me empujaba a alguien, ¿me entendés? No, no me sirve, yo te empujo, yo sigo para adelante con lo que a mí me parece que está bien, no me importa el que está al costado mío, y si te puedo manipular para que vos me beneficies a mí, bienvenido sea. Suelen ser personas muy persuasivas, muy atractivas, podríamos decirlo, entre comillas, ¿no? Claro, atractivas a personas que te da gusto, entre comillas, hablar con ellas, interactuar con ellas porque suelen desarrollar la habilidad de manipulación. O sea, la manipulación es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, que se aprende, digamos, y suelen aprender con facilidad esa habilidad para justamente, como decías vos, aprovecharse. Vamos a una pequeña pausa, Nacho, y ya volvemos. Creo que quedó bastante claro. Yo creo que sí. Ya volvemos, queridos amigos. Queridos amigos, seguimos después de esta breve pausa con esto de Alumbrando la Ciudad y con esto del egocéntrico. Como veníamos hablando. Y creo que había quedado bastante claro, por lo menos en líneas generales quedó bastante claro qué es el egocéntrico, ¿no? Cómo se conduce, cómo lo podemos identificar, podría decirlo, ¿no? Sí. Ahora, muchas veces capaz que al decir esto, generalmente pasa de que ya... O sea, cuando describís la personalidad de una persona, generalmente la gente que escucha empieza a pensar en personas que conoce con esa personalidad. Pero, a ver. O en uno mismo. Yo te iba a decir lo mismo, porque a veces, ¿qué pasa? Pero generalmente es más fácil encontrar las personalidades de los demás que aceptar uno mismo. Pero y eso de no encontrar la personalidad, o sea, no tomarse como sí a este tipo de descripciones, es un pensamiento egocéntrico. Por eso ahí voy yo, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos egocéntricos en muchas partes o en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Siempre, como vos dijiste, miramos al otro primero, juzgamos al otro primero, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Sí, el egocéntrico se pone como centro para las cosas que le conviene, básicamente. Exactamente. No para juzgarse a uno mismo. Claro, no se pone como centro de juicio. Y yo creo que, acá indudablemente que en este programa estamos para alumbrar. Y la forma de alumbrar yo creo que es esa, es que nosotros podamos realmente entender que nosotros también, en nuestra parte, somos egocéntricos. Tenemos una cierta parte de egocentrismo. Digo, generalmente cuando se describe un tipo de persona, como en este caso el egocéntrico o cualquier otro tipo de persona, es muy poco común, creo yo, que una persona tenga todas las características de egocéntrico como tal. Claro. O sea, no existe, como decíamos recién, una persona totalmente egocéntrica o una persona que no sea absolutamente nada egocéntrica. Digo, es como decíamos recién, es un gris muy... Y justo este tipo de personalidad es un gris muy, muy marcado. El hecho de que personas que tienen cierta tendencia, pero no del todo... por eso decimos que muchas veces nosotros y cualquier persona en algún área siempre somos un tanto egocéntricos. Ahora, vamos al tema, ¿cómo se puede salir de todo esto? ¿No? Porque digo, a ver, ¿cómo podemos cambiar nosotros? Es difícil que uno pueda cambiar algo que lo trae arraigado desde niño, ¿no?
desde niño, porque estamos hablando de que, Sí, de digo, niño se teniendo- arraigó y se fortaleció, como decíamos hoy, con nuestros padres, ¿no? En parte primero con nuestros padres, después con la sociedad en que estamos viviendo, porque vemos hoy que hay muchos jóvenes, y los hemos visto de niños, tal vez esos jóvenes que han sido egocéntricos, ellos tal vez sin darse cuenta, pero han sido alimentados para que eso pase, ¿me entendés? Ajá. Y cuando llegan a la edad madura, también siguen siendo egocéntricos en muchas áreas de sus vidas. Sí. Ahora, ¿cómo podemos cambiar eso? Yo creo que no solamente el egocéntrico se hace desde niño, creo que también existe una especie de, una suerte de egocéntrico que ya nace maduro, digamos, nace de grande, digamos. No creo que la única forma sea, o sea, las únicas personas egocéntricas son aquellas que desde niño siento que hay una cantidad de cualidades que pueden pasar para que se convierta, para que una persona sea egocéntrica. Con respecto a lo de cómo salir, digo, tomando en cuenta una enseñanza bíblica, ¿no? Que como acá entendemos que es como es un fundamento muy, muy fuerte para encontrar esta salida a este tema justo del específico del egocentrismo, como a cualquier tema en general, Claro. ¿no? O sea, tomamos la palabra de Dios como el camino, justamente. Y explicando esto del egocentrismo, yo para mí uno de los pasajes más fuertes para salir de esta situación sería en el que Jesús se basa para dar la máxima importancia a los mandamientos, a todos los mandamientos y a todos los profetas, que es en el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Yo creo que para una persona cristiana, la primera parte de amarás al Señor tu Dios Es clara. es lo claro. Lo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un fundamento que para mí se puede aplicar a cualquier persona, nosotros como cristianos, personas que estén mirando que crean en Jesús o personas que no crean en Jesús. Porque en Jesús acá lo deja muy claro. Uno tiene que amarse a uno mismo. Claro. Y también tiene que amar al otro. Pero nos pone a las dos personas a una altura tan exactamente igual que no nos da margen ni siquiera a que uno tenga una tendencia de amarse más que el otro. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una frase muy corta y simple, pero generalmente la entendemos para amar más al otro. Totalmente. O en este caso, en el egocentrismo, amarse más a uno mismo. Pablo lo reafirma eso, ¿no? En Filipenses, dice, en Filipenses 2, versículo 2 al 4, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, dice, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Para gloriarnos cada uno personalmente. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, si miramos por lo nuestro, también tenemos que mirar que al costado nuestro, que vivimos en un mundo que al costado nuestro hay personas, que hay situaciones. Yo pienso, ¿no? A veces nosotros hacemos cosas en nuestra vida y no miramos que al costado nuestro, que tenemos un efecto en todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene un efecto, una causa, un efecto. Hay un efecto. Una vez que nosotros hacemos algo, hay un efecto en la vida de las personas que nos rodean. Primero en la vida de las personas que nos rodean. Y eso se va agrandando cada vez más, ¿no? Pero lo primero, lo más impactante es tal vez en nuestras esposas, tal vez en nuestros hijos, tal vez en nuestros hermanos, tal vez en una cancha de fútbol, en un partido de fútbol, hay un efecto en nuestros compañeros de fútbol, en nuestros adversarios. Tenemos un efecto en las personas que nos rodean, que las tenemos ahí al lado. Y a veces eso no nos damos cuenta de eso. Nosotros hacemos cosas
en ese egocentrismo, ¿no? En ese ser yo primero ante todo, ¿no? Y querer ser yo el centro de todo, que no nos damos cuenta que eso tiene un efecto inmediato en las personas que nos rodean. Y acá Pablo y Jesús, como vos bien decías en ese versículo, habla de que Él nos iguala a todos. Jesús vino a esta tierra a ponernos a todos por igual, no a que unos fueran mayores que otros. Por eso muchas veces también en las iglesias pasa que a veces hay egocentrismo también en la iglesia, Claro. ¿no? Porque son pastores que están por encima de los feligreses, ¿no? O hay, yo qué sé, otros miembros que tienen títulos, que son líderes y que se creen o se sienten que están por encima. Digo, ¿no? si bien el cargo de autoridad capaz que lo tienen, Sí, pero claramente Jesús nos pone a todos. O sea, porque ahí entra la pregunta, ¿quién es el prójimo? exacto. ¿No? Exacto. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es toda aquella persona, no solamente que nos rodea en un círculo cercano, sino es toda aquella persona que incluso amar nos causaría como cierto dolor de panza. ¿Viste? Cuando decís... Yo me acuerdo que ustedes cuando yo éramos más chicos con mi hermana que nos peleábamos y le decía, mi madre nos decía, anda a abrazar a tu hermana ahora que y pedirle perdón, que te generaba como cierta, como decir eso de no, ni loco le pido perdón. Bueno, hasta esa persona es el prójimo, ¿no? En este caso digo, es mi hermano, pero decía, a esa persona que cuando te dice anda a abrazarla, te genera como eso de decir, no, ese rechazo, no quiero abrazar. No quiero. Bueno, esa persona también es el prójimo. Es que si uno ve la parábola de Jesús cuando habla del buen samaritano, es justamente eso. Era el que ayudó a ese hombre que estaba tirado, que supuestamente era un judío, el que estaba tirado, era un samaritano. Y en ese momento estaban enemistados. Sí, eran no solo que eran enemistados, que se supone que los judíos no pasaban por Samaria para no encontrarse con los samaritanos. Era como un insulto decir. Era como rodeaban y hacían un lote de kilómetros más, ¿no? Muchos kilómetros más para no pasar por el territorio de Samaria. A tal punto, y ahí muestra claramente Jesús que un samaritano fue el que lo ayudó. Habían pasado un sacerdote, había pasado un levita y no lo ayudaron. O sea, acá no pasa por uno ser, como vos bien dijiste, por uno ser cristiano simplemente. Claro, a mí lo que me impacta de esta palabra en realidad es justamente el poderío de aplicarlo para todo tipo de personas, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo, el no te pongas ni por encima de los demás, pero tampoco te pongas por debajo, porque a lo que veníamos, o sea, lo que yo decía hace un rato de que no está mal ser selectivo para el grupo de personas, no está mal tener ambiciones altas, no está mal amarse a uno mismo, no está mal ponerse en el centro a veces en ciertos aspectos, no está mal amarse justamente a uno mismo, ¿no? No está mal. Pero ¿qué dice Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, capaz que mucha gente... Vos estás más alto, mucho, bueno, además mucho a los demás también. Claro, sí, exacto. Claro, sí. Hay mucha gente que por ahí vos decís, esto es palabra de Jesús, y ya como que, ¿entendés? Que le ponen un freno enseguida. Por decir, esto lo dijo Jesús. Bueno, aparte es una frase muy trillada, podríamos decirlo, ¿no? Una frase muy conocida, entonces todo el mundo sabe que por ahí lo dice la Biblia. Entonces ya enseguida le pone un freno, pero si nos ponemos a analizar solamente el estilo de vida que adquiriríamos a partir de poner en práctica esta frase... Totalmente. Yo creo que seríamos personas bastante más felices, por decirlo de una forma, solamente por entender de que ya no seríamos egocéntricos, porque, como dijiste vos, si nosotros nos amamos mucho, bueno, también la invitación a amar mucho al otro. Yo creo que para lograr esto, digo, muchas veces nosotros por sí solo no podemos. Exacto. O sea, tal vez lo vamos a intentar y no vamos a poder. Y a veces nos preguntamos, ¿y entonces cómo sería todo esto? Bueno, yo creo la invitación que nosotros le hacemos de este lugar es que usted, ahí donde esté, pueda aceptar a Jesús en su corazón. Primero, reconocer que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Reconocer que Jesús un día murió para que nosotros podamos hacer esto. Él murió y resucitó para que nosotros podamos sí lograr hacer esto. Porque sin Jesús en nuestra vida, nosotros no podemos lograrlo por nosotros mismos. Yo creo que teniendo en cuenta las enseñanzas que Jesús vino a instaurar,
hasta por conveniencia, nos sirve creer en Jesús. Porque las enseñanzas que nos da, si nosotros escudriñamos un poco los evangelios, ya nos damos cuenta que son aplicables 100% para la vida para la vida de cualquier persona. Y no solamente aplicables, sino que si tomamos en cuenta las consecuencias que podrían llegar a traer las enseñanzas, nos damos cuenta que probablemente seríamos mucho más felices y mucho más satisfechos con nuestros pares, ¿no? Así que, queridos amigos, se nos terminó el tiempo. Le dejamos la invitación para que usted, ahí donde está, o pueda aceptar de Jesús en su corazón, pueda comenzar a tener esa relación con el Señor, con Dios, con Jesús, y pueda realmente poner en práctica todas estas cosas que indudablemente son de a poco, ¿no? No es de un abrir y cerrar de ojos, es simplemente algo que Dios nos va enseñando a poder vivir esa vida que Jesús dijo que con Él podíamos hacerlo. Lo dejamos, gracias Nacho. Será hasta la semana que viene, querida teleaudiencia. Chau, chau.